Si hay una pregunta que deberías hacerte al invertir en acciones es ¿cuántas acciones debería tener en mi cartera? Y es que hay muchos inversores a favor de tener una cartera diversificada con muchas posiciones, al contrario que muchos otros inversores que están totalmente en contra de una diversificación. En este vídeo quiero revelarte si deberías o no diversificar tu cartera y cuántas acciones en específico deberías tener dentro de tu portafolio según la opinión y las declaraciones de superinversores como Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt o Ray Dalio. We think diversification is, as practiced generally, makes very little sense for anyone that knows what they're doing. Diversification is a protection against ignorance. I mean, if you want to make sure that nothing bad happens to you relative to the market, you own everything. There's nothing wrong with that. I mean, that is a perfectly sound approach for somebody who does not feel they know how to analyze businesses. If you know how to analyze businesses and value businesses, it's crazy to own 50 stocks or 40 stocks or 30 stocks probably, because there aren't that many wonderful businesses that are understandable to a single human being in all likelihood, and to have some super wonderful business and then put money in number 30 or 35 on your list of attractiveness and forego putting more money into number 1 just strikes Charlie and me as madness. Aquí Buffett comenta algo muy claro: la diversificación es la protección contra la ignorancia. Algo muy interesante es lo que comenta sobre analizar y tener en cartera 30, 40 o 50 acciones, ya que una sola persona tiene un solo cerebro y es muy difícil que pueda estar atento a todas las compañías a la vez. Lo más probable es que si una persona tiene 30, 40 o 50 acciones, no sea capaz de seguir, analizar y entender bien todos esos negocios a la vez. Y mucho cuidado, porque Warren Buffett no desestima la diversificación y no está en contra de esta, sino que hace ciertos matices. Y él comenta que una diversificación no tiene sentido para un inversor que vaya a hacer una gestión activa, es decir, que él mismo vaya a analizar y gestionar sus posiciones, ya que debería estar invirtiendo y otorgarle más peso a aquellas acciones y posiciones en las que tenga más convicción y en las que tenga un mayor estudio. Al contrario, sí que cree que la diversificación es apta para aquellas personas que vayan a invertir en el mercado en general, a partir de, por ejemplo, una inversión pasiva en el S&P 500. En ese estado sí que tiene sentido realizar una inversión pasiva a través de una mayor diversificación. En el caso de Warren Buffett, que sí que ejerce una gestión activa dentro de Berkshire Hathaway, que es su holding empresarial, sí que tiene muchas acciones en cartera, pero las principales posiciones tienen muchísimo peso sobre el total. Aquí en esta imagen puedes ver que tiene a Apple con un 41%, a Bank of America con un 14% y le siguen las siguientes compañías que son las que más peso tienen dentro de su portafolio y es en las que tiene mayor convicción. Y ahora pasamos a lo que comenta el gran inversor Peter Lynch. I don't believe in diversification at all. I would own one stock if I could find one great stock. Diversification is a big mistake. I call it diversification. You buy this thing that might balance this other thing and they both go down. So I don't believe in diversification at all. I would own one stock. But what I do believe in is if I find 10 good stories, they're all equally attractive, I buy all 10. And I wait to see them unfold. It's like watching 10 poker games. 10 games of stud poker. You watch the cards turn over, story 3 gets better, story 6 slips, story 7 stays the same but it goes up 50%, so you sell 7 and buy 2. That's all I do. So if they're equally attractive, I buy all 10. Then gradually some story says, oh my God, this is getting better and better, and guess what? The stock just went down. So you keep watching 10 stories, and magically, because of that rule of stocks going up and down a lot, then you load up. You really, take a big advantage. So that either happens because something happens to the company, or the market goes down and all stocks go down. Peter Lynch es más reacio a esta idea de la diversificación, como hemos visto, es mucho más negativo e indica que no tiene ninguna ventaja ni ningún sentido, ya que en cualquier corrección, si baja una acción, la otra acción que tengas en cartera también va a bajar. Y Lynch aquí también comenta algo muy importante que va acorde con lo que destacaba Warren Buffett también, y es que él va a invertir en las mejores ideas de calidad. Si encuentra 2 ideas, va a invertir en 2, si encuentra 10, va a invertir en 10, y después
gestionará esas ideas a partir de una gestión activa, que esto va acorde con lo que decía Warren Buffett de que la diversificación no tiene sentido para aquellos gestores activos, y así Peter Lynch después aumentará peso y tendrá mayor convicción en aquellas historias, en aquellas acciones que mejoren a lo largo del tiempo, y después desestimará o reducirá o simplemente venderá las posiciones que hayan salido peor. Por cierto, recuerda que si te está gustando este vídeo te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones si aún no lo has hecho y dar un gran like para apoyar a este canal, que ya somos más de 15.000 inversores. Y además recuerda que ahora más adelante vas a ver las dos teorías de tanto Ray Dalio como de Joel Greenblatt que indican cuántas acciones necesitas en tu cartera. Y ahora pasamos a hablar del gran inversor Ray Dalio, del cual hemos hablado mucho en este canal, y ahora nos fijaremos en su idea de la diversificación y de la correlación. Él mismo define la diversificación de esta manera. Diversification doesn't cost you anything. Diversification reduces your risk without reducing your return. If they're all roughly comparable, like it, and today you look at assets and you tell me whether one's going to be better asset than another. Okay, well, that's what we're all betting on, right? And so it's certainly not the case that one is, you don't know necessarily which is going to be better, but you do know that they will have offsetting effects, so that diversification is a tremendous thing in improving your return to risk ratio. Él defiende la teoría que él mismo creó del Santo Grial, que es tener una diversificación que no afecte a la rentabilidad, pero que sí reduzca el riesgo potencial. Y él se basa mucho en las correlaciones. Recordemos, como hablamos en otros vídeos, que tenemos la correlación positiva, que es cuando dos activos se comportan de una misma manera. Si uno sube, el otro sube, y si uno baja, el otro baja. Después tenemos la correlación negativa, que es cuando dos activos se comportan de manera contraria, opuesta, y si un activo sube, el otro baja, y viceversa. Y después tenemos activos de no correlación, que es lo que le interesa a Ray Dalio. Es cuando dos activos no tienen ninguna relación y cada uno fluctúa de manera independiente. Un ejemplo de una correlación positiva podrían ser dos bancos dentro de esta misma industria, como por ejemplo Bank of America y Wells Fargo, que vemos que desde el año 2000 tienen una misma tendencia. Cuando suben los bancos del año 2000 a 2008, suben ambos en mayor o menor proporción. En 2008 caen ambos en la crisis y después aumentan ambos hasta 2020. Un ejemplo contrario de correlación negativa podría ser el sector de la aviación con el precio del petróleo, ya que para la aviación uno de sus principales gastos es el petróleo, y si aumenta el precio por barril, pues aumentan los costes de las aerolíneas, y esto puede disminuir o mermar los beneficios de las aerolíneas, por lo que tienen esa relación inversa. Y en este gráfico podemos ver cómo a medida que baja el precio del petróleo, los ingresos de las compañías aumentan, o así lo hace su cotización, y al contrario. El propio Ray Dalio indica lo siguiente: con 15 o 20 activos buenos y no correlacionados se puede reducir drásticamente el riesgo sin reducir los retornos esperados. Y es que él construyó el siguiente gráfico que veremos ahora para ilustrar esta teoría. Aquí en el eje Y tenemos la desviación estándar, que podríamos traducir como riesgo. En el eje X tenemos el número de acciones que se añaden al portfolio. Después a la derecha tenemos el ratio retorno sobre riesgo, que cuanto mayor es este ratio, mejor, ya que adquirimos mayor retorno, y después la probabilidad de perder dinero ese año dado. Así que aquí vemos que tenemos diferentes líneas de colores. Cuanto más bajamos, menor correlación tienen los activos de esa cartera. Tenemos desde la línea roja, que es un 60% de correlación entre esos activos, hasta un 0%, que es la línea verde. Vemos que cuanto menor es la correlación, más aumentamos nuestro retorno sobre el riesgo. Pasamos de una probabilidad de perder dinero ese año dado del 38% en la línea roja, un 60% de correlación, a un 11% de posible pérdida en la línea verde. También es importante fijarnos en que a medida que empezamos a añadir nuevas acciones o nuevas posiciones en la cartera, ese riesgo empieza a disminuir drásticamente. Pero cuando empezamos a tener 15 acciones, ya hasta 20, vemos que la línea se aplana mucho, y ahí es cuando empieza a no tener sentido añadir nuevas posiciones, ya que no van a tener un impacto
relevante dentro de nuestro portafolio en cuanto a riesgo-retorno. Aquí os dejo un link en la descripción de una calculadora que podéis utilizar, que mide la correlación entre dos acciones. Aquí tenemos Apple y Microsoft, desde enero de 2012 hasta enero de 2021. Si calculamos, nos da una correlación positiva del 0,96, muy elevada. Y así vemos que desde el 2012 se han comportado de una manera muy similar. Por último, tenemos la opinión de Joel Greenblatt, uno de los mejores gestores de toda la historia, que obtuvo, como vemos, un rendimiento anualizado del 50%, pasando de una inversión de $1 a $51 en el 94. Aquí he escogido un ejemplo que da en el libro de You Can Be a Stock Market Genius, que ya está en español, lo tenéis aquí y lo tenéis obviamente en la descripción como siempre. Pone un ejemplo muy bueno de un amigo suyo que se llama Bob, que es gestor de un fondo bastante grande, e indica que Bob no quiere comprar más del 10% de las acciones de una compañía por razones tanto legales como por razones de liquidez, y que por estas causas es posible que el portafolio de Bob sea de en torno a 50 hasta 100 acciones. Esto es debido a estas variables que debe seguir Bob en cuanto a temas legales, fiduciarios, de liquidez, y también debe seguir una estrategia. Joel Greenblatt indica que la diversificación tiene ciertas ventajas, pero ¿es 50, 100 o incluso 200 la cantidad correcta de diferentes acciones a poseer en una cartera de valores adecuadamente diversificada? Él comenta que aunque tengas 8.500 acciones en la cartera, sigues teniendo un riesgo de mercado, ya que si el mercado cae, arrastra a todas estas compañías, por lo que ese riesgo es muy difícil de anular, por lo que él indica que esta diversificación no habría anulado este riesgo mercado. En cambio, él comenta que sí que puedes diversificarte y disminuir el riesgo no relacionado con el mercado, no dependiente del mercado, como por ejemplo cuando a una compañía le pasa algo concreto, como que se le quema una fábrica. Y estas son las estadísticas. Si añadimos dos acciones a nuestro portafolio, reducimos un 46% de este riesgo no dependiente del mercado, respecto a poseer tan solo una acción. Si pasamos a 4 acciones, la reducción es del 72%. Y seguimos así hasta las 500 acciones, que ya sería una reducción de en torno al 99%. Por lo que él nos deja con estas dos conclusiones. 1. Después de adquirir 7 u 8 acciones pertenecientes a diferentes sectores de actividad, el beneficio de añadir más acciones a la cartera con el propósito de disminuir el riesgo es pequeño. Y 2. El riesgo de mercado general no se eliminará con la incorporación de más acciones en cartera. En conclusión, a partir de las opiniones y declaraciones de estos inversores, podemos extraer varias conclusiones. Una de ellas es que si vamos a generar o vamos a intentar hacer una gestión activa de nuestro portafolio, no tiene demasiado sentido diversificarnos y tiene más sentido otorgarle más peso y tener solo esas acciones de más calidad y en las que mayor convicción tengamos. Al contrario, si tenemos una estrategia de inversión pasiva o de invertir simplemente en el mercado, sí que tiene sentido una diversificación. En el número 2 también podemos contemplar la idea de Ray Dalio y el Santo Grial. A medida que añadimos más acciones con una correlación cero o sin correlación, podemos aumentar nuestra rentabilidad sin aumentar el riesgo. Y también tenemos la idea de Joel Greenblatt como tercera conclusión, que es que sí que podemos diversificar para reducir el riesgo no relacionado con el mercado, pero siempre tendremos ese riesgo de mercado por mucho que diversifiquemos nuestra cartera. Y como última conclusión, también es necesario destacar que es muy difícil saber cuántas acciones necesitamos en nuestro portafolio, ya que depende de muchas variables y también sobre todo de la convicción y de las ideas de calidad que encontremos. Pero sí que es cierto que viendo las opiniones y las teorías de Joel Greenblatt y de Ray Dalio, podemos ver que un buen número es a partir de 8 hasta en torno a 15 acciones en un portfolio. Espero que te haya gustado este vídeo, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y dar un gran like para apoyar a este canal. Te dejo este vídeo a continuación que creo que puede ser muy interesante y recuerda siempre invertir con cabeza.